este es el tema del día de hoy, los 4 jinetes del Apocalipsis. Sin embargo, queridos hermanos, es importante que nosotros entendamos que antes de entrar de lleno a leer lo que la Biblia nos enseña sobre estos 4 jinetes y tratar de entender quiénes son ellos, es importante que nosotros entendamos unos puntos básicos doctrinales antes de poder estudiar este tema. Yo quiero invitarlos para que vayan conmigo a Sofonías capítulo número 1, versículo 14. ¿Por qué es importante leer primero Sofonías? Porque nosotros tenemos que entender que en el libro del Apocalipsis Dios nos está revelando los juicios que van a ocurrir en la ira de Dios. Y esta es una doctrina muy importante del cristianismo. Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 18 dijo: porque la ira de Dios desciende desde el cielo contra los hombres que practican la impiedad y practican la injusticia. Cuando nosotros estudiamos la carta a los romanos, sabemos que Pablo en el capítulo número 1 convenció a los gentiles de pecado, y por eso les habló del testimonio de la creación, porque no tenían ley mosaica la cual se les pudiera adjudicar y decirles: ustedes han quebrantado la ley mosaica. La Biblia es clara, la ley fue entregada a la nación de Israel. Salmo 147, versículos 19 y 20. Entonces Pablo, cuando presentó el evangelio a los gentiles, él habló acerca de esta doctrina tan importante: la ira de Dios que viene contra el mundo, que desciende del cielo y que es contra los hombres que practican la justicia y la impiedad. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender: la doctrina de la ira de Dios no es una doctrina que fue inventada por los apóstoles, es una doctrina que está claramente ya desarrollada en la teología del Antiguo Testamento, y no hay mejor definición de lo que es la ira de Dios en toda la Biblia que la que encontramos en Sofonías capítulo 1, 14 al 18. Vean lo que dice la Biblia de qué es la ira de Dios. Usted no necesita explicar con sus propias palabras qué es. Usted perfectamente puede leer estos 4 versículos y no hallará mejor declaración de lo que es la ira de Dios. Dice la Biblia así: se acerca el día grande de Yahvé. ¿Vieron la expresión? Día grande de Yahvé. Se acerca con gran apresuramiento. Amarga es la voz del día de Yahvé. Allí clamará hasta el valiente. Día de ira es aquel día, día de tribulación y angustia, día de destrucción y desolación, día de tiniebla y oscuridad, día de bruma y tenebrosidad, día de trompeta y de alarma sobre la plaza fuerte y las altas torres. Yo haré que los hombres se angustien y deambulen como ciegos por cuanto pecaron contra Yahvé. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como excremento. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Yahvé, cuando el fuego de su celo consuma toda la tierra, porque de cierto exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Vean cómo el profeta Sofonías definió qué es la ira de Dios. Es un día terrible, es un día de oscuridad, es un día de tenebrosidad, es un día de derramamiento de sangre. Se dice que Dios derramará las entrañas de los hombres como excremento. Allí clamará el valiente, y la plata, el oro, las riquezas de los grandes y poderosos de este planeta no los podrá salvar el día en que Dios derrame su ira sobre este mundo. Ahora, es importante entender que esta es la ira de Dios, y es importante entender primero por qué Dios derramará la ira de Dios. Esto es importante. ¿Sabían ustedes que Fidel Castro, el ex dictador de Cuba, sabían ustedes que cuando leía el libro de Apocalipsis, él cuestionaba grandemente por qué Dios destruía la naturaleza? ¿Por qué se habla de la destrucción de árboles? ¿Por qué se habla de la destrucción de los seres marinos? Fidel Castro criticaba grandemente los juicios de Dios contra la naturaleza y contra la humanidad. Qué orgullo más grande, ¿verdad? Creer que de repente
uno se puede poner en el lugar de Dios y uno puede hacer algo mejor que Dios. Porque esto no es más que puro orgullo, ¿verdad? Es decir, yo no estoy de acuerdo con esto que Dios está haciendo, y yo creo que si yo estuviera en la posición de Dios, yo lo haría mejor que Dios. Solo un orgullo de ese tamaño planetario le puede nutrir a una persona para poder tomar una nación y oprimirla por muchísimos años. Pero ¿saben ustedes una cosa, queridos hermanos? La ira de Dios es terrible. Pero la Biblia nos enseña en Romanos 1:18 por qué ese día terrible vendrá contra los hombres. Y es porque la Biblia enseña que los hombres han practicado la impiedad y han practicado la injusticia. Y Dios no se va a quedar cruzado de brazos viendo toda la injusticia y toda la maldad de este mundo. Dios ha seleccionado un día para juzgar los pecados de los hombres. Y esto es importante antes de que leamos quiénes son estos 4 jinetes. Ahora, hay una cosa más que entender. Quiero que vayan por favor conmigo a Efesios, capítulo número 6. Entonces, en primer lugar, hemos aprendido de que la Biblia nos está enseñando de que ya sabemos qué es la ira de Dios definida por Sofonías, y ya sabemos por qué viene la ira de Dios, Romanos 1:18. Ahora, vean qué fácil está. La ira de Dios está en Sofonías, y ahora se nos va a revelar algo muy importante aquí en Efesios, y es cómo opera el reino de las tinieblas. Esto es importante entenderlo para que podamos comprender quiénes son estos jinetes del Apocalipsis. ¿Ok? Dice la Biblia de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí la Biblia nos está enseñando cómo están organizados los ángeles caídos, cómo está organizado el reino de las tinieblas. Y esto va a ser vital para poder comprender cómo van a operar estos 4 jinetes y cómo van y por qué van a traer los juicios que van a traer. ¿Qué nos está enseñando Pablo? Pablo nos está enseñando, en primer lugar, que el reino de las tinieblas está comandado por lo que él llamó arges, que esta es la palabra griega que se utiliza para los principados. Arges, que en griego significa primeros, significa principados, significa los primeros en autoridad. Esto significa esta palabra que se tradujo arges como principados. La segunda palabra que Pablo utiliza, exousias en griego, es esta palabra griega se traduce por potestades, y aquí la Biblia nos está enseñando que estos son ángeles caídos que han recibido autoridad para hacer cosas. Los principados y las potestades operan de forma completamente distinta. Los principados en la Biblia podemos encontrarlos, por ejemplo, en Daniel capítulo número 10. Ahí aparece el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Y después, si seguimos leyendo el libro de Apocalipsis, se nos habla de 4 bestias que salen del mar grande: el príncipe de Roma, el príncipe medo-persa. Estos ángeles caídos gobiernan sobre países, gobiernan sobre imperios, pero las potestades no tienen jurisdicción, no están limitadas a un lugar, sino que las potestades han recibido poder para hacer cosas y para apoyar a los principados. El mejor ejemplo que encontramos en la Biblia de un principado es el anticristo. Él recibirá el poder sobre 10 naciones. Y el mejor ejemplo que encontramos en la Biblia de una potestad es el falso profeta. Él recibe poder para hacer milagros y señales y prodigios engañosos para que todos adoren a este principado satánico que es el anticristo. En tercer lugar, se nos menciona que el reino de las tinieblas está ocupado por gobernadores. Dice la Biblia, gobernadores del mundo de la tiniebla, gobernadores de la tiniebla. En la Biblia podemos encontrar un claro gobernador, en la Biblia, un ejemplo clarísimo.
Y es cuando nosotros estudiamos los viajes misioneros de Pablo y encontramos cuando él viajó a Éfeso. Y ahí él se encontró con la opresión de un ángel caído que gobernaba en ese lugar a manera de ídolo, que era Diana de los Efesios. Y ustedes encontrarán que después de ese motín que hubo de donde 2 horas la gente gritó llena de frenesí, grandes Diana de los Efesios, Pablo tuvo que retirarse de ese lugar. Ese era un ángel que gobernaba en una ciudad específica, Diana de los Efesios. Y finalmente el reino de las tinieblas está organizado en lo que la Biblia nos llama huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son los últimos seres de maldad que ocupan el 4º rango del reino de las tinieblas. Y aquí estos espíritus son los que más que todo operan ya de persona a persona. Son los demonios que operan en las personas, que entran en las personas, que vienen a influenciar en las personas. Ese es el trabajo raso, ese es el trabajo hormiga de estos espíritus. Pero los que están sobre ellos más bien tienen jurisdicciones. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo número 6, porque vamos a ver que de estos principados satánicos que se presentan en el libro del Apocalipsis a manera de jinetes, vamos a encontrar que algunos de ellos son principados, vamos a encontrar que otros de ellos son gobernadores, y esto potestades, y esto lo vamos a poder entender ya a la luz de lo que Efesios nos ha dicho. El jinete del caballo blanco ya lo hemos estudiado, y solamente voy a aclarar que el jinete del caballo blanco hemos estudiado por 3 domingos seguidos o 3 semanas seguidas, que es el anticristo. Pero leamos desde el versículo número 1, dice la Biblia así: y vi cuando el corderito abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: sal. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. No lo voy a explicar de nuevo, pero ya hemos visto por qué este jinete del caballo blanco no es Jesús. Todo lo contrario, Jesús tiene un rollo, él desata el primer sello, y el primer juicio que Dios derrama sobre la humanidad cuando el Señor rompe el primer sello, ¿quién es? Dios permite, no dije Satanás, dije Dios permite la entrada del anticristo oficial en el mundo. Vean lo que dice la Biblia en el versículo 3. Porque aquí se nos presenta el segundo jinete del Apocalipsis. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: sal. Y salió otro caballo rojo encendido, y al que lo montaba le fue dado quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Leamos los otros jinetes. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: sal. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: un cuartillo de trigo por 1 denario, y 3 cuartillos de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: sal. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía con él, y le fue dada autoridad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, y con hambre, y con muerte, y por las fieras de la tierra. Vean ustedes, queridos hermanos, que vamos a encontrar que de estos jinetes, por la descripción que se nos ha dado, vamos a poder identificar que algunos de ellos son principados y otros son potestades. Leamos con más detenimiento el versículo número 3. Cuando abrió el 6º sello, el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: sal.
y salió otro caballo rojo. Este es el jinete del caballo rojo. ¿Qué es lo que hará este jinete? Encendido y al que lo montaba, vean lo que dice la Biblia aquí con detenimiento, podríamos subrayarlo. Le fue dado quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. El jinete del caballo rojo es una potestad. Él ha recibido autoridad y poder para llevar guerra sobre la humanidad y que las personas se maten unas a otras. ¿Ya entienden ustedes cómo estos ángeles caídos están ejecutando los juicios que aparecen en Sofonías capítulo 1 del 14 al 18? ¿Se acuerdan lo que decía Sofonías? Día de muerte, día de ira, derramaré las entrañas de los hombres como el excremento. Hay algo que tenemos que nosotros comprender, queridos hermanos, del Satanás bíblico versus el Satanás que encontramos popular o el Satanás de la Edad Media. El Satanás popular o el de la Edad Media es es un bicho raro con cachos y con cola, ¿verdad? Y con un tenedor gigante, ¿verdad? Con un tridente que de repente aparece como un enemigo de Dios, completamente hostil contra Dios y que se echa pulsos contra Dios. Pero tenemos que entender que en la Biblia Satanás y los ángeles caídos, a pesar de que han caído y están en rebeldía, tienen que someterse a la autoridad de Dios. Esto lo encontramos en Job, esto lo encontramos en Zacarías, con los 4 jinetes que vio Zacarías y que Dios los envía a la tierra, a los 4 puntos de la tierra. Todos los ángeles se tienen que sujetar, ángeles caídos se tienen que sujetar a la voluntad de Dios. Y muchas veces en la Biblia encontramos que estos ángeles caídos y el mismo Satanás están ejecutando los juicios de Dios. Por ejemplo, nosotros vamos a Crónicas y comparamos con los reyes y encontramos que de repente se habla de un censo de David donde dice Satanás puso en el corazón de David hacer un censo. Y después encontramos Dios puso en el corazón de David hacer un censo. Entonces uno se pregunta, ¿esto qué fue? ¿Un problema del copista que se equivocó y en vez de poner Satán puso Dios? ¿Qué fue lo que pasó acá? No, lo que pasa es que Satanás está ejecutando el juicio de Dios. Esto es lo que encontramos en 2 de Tesalonicenses cuando se habla del anticristo. Dice la Biblia, por eso Dios les envía una fuerza engañosa por haber desechado la verdad y para que crean la mentira. Dios lo envía. ¿Se entiende la diferencia del Satanás popular con el Satanás que realmente la Biblia nos enseña? Aquí encontramos a este jinete del caballo rojo, lo encontramos recibiendo autoridad de Dios para traer guerra sobre la humanidad. Veamos al otro jinete, versículo número 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: sal, y miré, y he aquí un caballo negro. Este es el jinete del caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: un cuartillo de trigo por un denario, 3 cuartillos de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. El jinete del caballo negro es otra potestad satánica y ha recibido poder de parte de Dios para traer colapso económico en el mundo. Un denario era el pago de una persona por todo un día. Cuando la Biblia nos habla de 3 cuartillos, cuando la Biblia nos habla de 3 cuartillos de trigo, 3 cuartillos de cebada por un denario, nos está hablando de un colapso económico. No obstante, es interesante que la Biblia dice: no toquéis el vino ni el aceite, porque se nos está enseñando que el poder que tendrá este jinete para traer colapso económico sobre la economía mundial es limitada. Dios le dará cierto poder, pero no podrá hacer lo que se le pegue la gana. Y veamos lo que dice la Biblia en el versículo 7
de el cuarto jinete. Entonces estamos viendo que el primer jinete era el anticristo. El jinete del caballo rojo traerá guerra, es una potestad que traerá guerra. El jinete del caballo negro es otra potestad que traerá colapso económico. Y el cuarto jinete, nos dice la Biblia esto en el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: sal. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y ojo que la Biblia textual presenta esta palabra con mayúscula, muerte, y el Hades seguía con él. Y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con muerte y sobre las fieras de la tierra. Este jinete, este caballo es muy interesante. Algunas Biblias lo traducen como el jinete del caballo amarillo. Ustedes saben que en un caballo lo pueden montar dos personas, ¿verdad? El jinete y atrás puede ir una persona. Juan vio en este caballo pálido, dice la Biblia, que el jinete que lo llevaba, el que llevaba las riendas, era la muerte con mayúscula, porque la muerte también es un espíritu en la Biblia. Y en Apocalipsis capítulo número 20, la muerte es arrojada al lago de fuego. Así como ya había sido Satanás arrojado al lago de fuego, así como el falso profeta y el anticristo habían sido arrojados al lago de fuego, la muerte también será arrojada al lago de fuego. Y este jinete, dice la Biblia, que trae detrás de él al Hades. Pero es que es importante, queridos hermanos, que entendamos que el Hades en la Biblia son dos cosas. El Hades en la Biblia es una de las mazmorras de maldad, porque en la Biblia existen 4 mazmorras de maldad o 4 prisiones de maldad. Y cada una de estas mazmorras tiene un líder. Por ejemplo, cuando nosotros vemos dónde están los demonios, cuando Jesús estuvo frente al endemoniado gadareno, ¿qué fue lo que le pidieron los demonios? Si nos echas de los cerdos, no nos arrojes al abismo. Y cuando leemos Apocalipsis capítulo número 9, la Biblia nos enseña que el abismo, las langostas del abismo, que son demonios, tienen un líder que se llama Apolión, Abadón, dice la Biblia, y tienen por rey al ángel del abismo que se llama Apolión, Abadón. La Biblia nos enseña que las 4 prisiones de maldad, existen 4 prisiones de maldad, y cada una de ellas está siendo comandada por un ángel caído. Apolión es el líder del abismo. Luego, la Biblia nos enseña que cuando las almas mueren, no dejan de existir. No somos saduceos, ni somos herederos de los saduceos, como lo son los testigos de Jehová, o como lo son, por ejemplo, los judaizantes, que enseñan que cuando el alma muere deja de existir. Esto no es verdad, el alma sigue existiendo. Y si un alma se condena, la Biblia nos enseña que esa alma irá al Hades, y el Hades, que es la prisión de maldad de las almas, tiene un ángel caído que reina sobre ese lugar. Su nombre se llama Hades también. Entonces, el Hades no solo es una prisión de maldad, es también un principado satánico que irá detrás de la muerte, el jinete del caballo pálido, y que también será arrojado al final del milenio, será arrojado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo número 20, dice la Biblia, la muerte y el Hades fueron arrojadas. Ahora, las otras 2 prisiones de maldad son la que la Biblia nos enseña en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Aquí vamos a encontrar la tercera prisión de maldad que existe. Dice la Biblia así: pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿de cuáles ángeles estará hablando, verdad? Dice la Biblia, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el día del juicio. La Reina Valera traduce aquí infierno, pero la palabra infierno en griego es Gehenna, pero aquí en el griego la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento griego es
Tártarus, que se traduce tártaro, y es otra prisión. Esta prisión de maldad es para los ángeles que pecaron en Génesis capítulo número 6. Y finalmente, queridos hermanos, la otra prisión de maldad que encontramos, pues por supuesto que es la Gehenna, que algunas Biblias lo traducen como infierno, y es cuando al final del milenio todas las personas que se hayan condenado, que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida, serán arrojados ahí. Por lo cual vemos que el infierno ahorita está vacío. Vean lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y versículo 15. Y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, ante cuyo rostro la tierra y el cielo, huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y unos rollos fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que habían sido escritas en los rollos, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no fue hallado inscrito en el rollo de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todas aquellas personas que no tenían sus nombres escritos, y mucha atención a lo que voy a decir, antes de la fundación del mundo, en el libro de la vida, serán arrojados al lago de fuego. Serán arrojados al lago de fuego. Queridos hermanos, quiero terminar con estas palabras. La mayoría de las personas, cuando escuchan del Apocalipsis, no la mayoría, hay algunas personas que cuando escuchan del Apocalipsis les da miedo. Aquí tenemos una persona, por supuesto que me reservo el nombre, que es como un cometa, viene a la iglesia como cada 2 años, ¿verdad? Es como cíclico, cada 2 años viene a la iglesia. Una persona que no es de la iglesia, pero ni tampoco se congrega en ningún lugar, pero tiene la costumbre de venir como cada 2 años, cada año y medio a la iglesia. Y es una persona que me ha dicho a mí que le da pavor escuchar temas del Apocalipsis. Y esta persona, curiosamente, las veces que ha venido, ha tenido la gran suerte que el día que viene, el mensaje de Apocalipsis. Yo puedo predicar 3 meses seguidos de lo que usted quiera, y digo, bueno, este mensaje va a ser del Apocalipsis, y llega, ¿verdad? Entonces, esta persona cree que es que yo tengo el mensaje listo para cuando él viene, ¿verdad? Pero, ¿saben ustedes, queridos hermanos, que el libro del Apocalipsis no es un libro que nos deba dar miedo? Es un libro que nos presenta la restauración de todas las cosas. Dios está juzgando a la humanidad, y la Biblia nos presenta en el Apocalipsis capítulo 20 a Cristo estableciendo su reino milenial. Y después del reino milenial se nos presentan Apocalipsis 21 y 22 el estado eterno, la nueva Jerusalén que vino del tercer cielo a la tierra, y una voz que dijo: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres. El libro del Apocalipsis, queridos hermanos, es uno de los libros más preciosos que encontramos en la Biblia. ¿Por qué? Porque nos recuerda que nosotros tenemos que tener la mirada en las cosas de arriba y esperar las cosas de arriba. A veces estamos muy preocupados, ¿verdad?, por las cosas de esta tierra. Que la gasolina, que ya está más cara de 1000 colones, ¿verdad? Y que ahora llenar el tanque es una cuestión barbárica, ¿verdad? Que cara está esto, que aquello, que la guerra con Rusia, que si China se va a meter en guerra con Taiwán. Y vemos tanta noticia, tanta muerte, tanta injusticia, y a veces nos concentramos tanto en los problemas en el trabajo, los problemas en los negocios, tantas cosas de esta tierra que nos tienen agobiados y que nos desenfocan. Pero como lo dijo el apóstol Pedro, nosotros somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso en esta tierra.
y tenemos que estar esperando que el Señor Jesucristo retorne. En el colegio donde yo trabajo, un niño, el colegio donde trabajamos se les habla mucho del Señor y había escuchado mucho de Jesús. Es un niño que conoce la Biblia, es un niño que desde muy tierno, desde que ha empezado a tener conciencia, ha venido escuchando la palabra de Dios, sabe sobre el sacrificio de Jesús, sabe del amor de Jesús, pero un día escuchó, seguro no lo había escuchado todavía, que Cristo viene. Y de verdad, no escuchó a un profesor decir, es que Cristo vendrá. Y cuando escuchó eso dijo de inmediato, ¿de verdad? ¿Cuándo viene? Con razón Jesús dijo que el reino de los cielos es de los niños, ¿verdad? ¿Cuándo viene? Una convicción absoluta. Dígame el momento, ¿cuándo? Y así tenemos que ser nosotros. Debemos ser como niños, esperando cada día que el Señor venga y, como dice la palabra, velando, y como dice la Escritura, bienaventurado aquel siervo cuyo amo encuentre haciendo su voluntad. De cierto os digo que el Señor de aquel siervo se ceñirá y le servirá en la mesa. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es que cuando el Señor retorne, si es que nosotros somos esa generación, el Señor nos encuentre haciendo su voluntad y no otra cosa. Amén.